El bautismo del Señor. Nace el reino escatológico de la divina voluntad. Homilía de Fray Pío María Ciampi del 11 de enero de 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?» Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasajes del Libro de Cielo. Volumen 16, 28. Noviembre 8, 1923. Así como Jesús al venir a la tierra abolió y perfeccionó las leyes antiguas para establecer las nuevas, así ahora con la santidad del fiat voluntas tua. Sus privaciones continúan, a lo más viene como relámpago fugitivo, que mientras parece que quiera hacer luz, se queda uno más a oscuras que antes. Ahora, mientras nadaba en la amargura de su privación, mi dulce Jesús se hacía ver en mi interior, todo ocupado en escribir, no con pluma, sino con su dedo, que enviando rayos de luz, le servía esa luz como pluma para escribir en el fondo de mi alma. Yo le quería decir quién sabe cuántas cosas de mi pobre alma, pero él, llevándose el dedo a la boca, me hacía comprender que me callara, que no quería ser distraído. Entonces, después de que ha terminado, me ha dicho: «Hija de mi supremo querer, estoy escribiendo en tu alma la ley de mi voluntad y el bien que ella lleva. Primero quiero escribirla en tu alma, y luego poco a poco te la explicaré. Y yo, mi Jesús, quiero decirte el estado de mi alma. Oh, cómo me siento mal. Dime, ¿por qué me dejas? ¿Qué debería hacer para no perderte?» Y Jesús: «No te aflijas, hija mía. Tú debes saber que cuando vine a la tierra, vine a abolir las leyes antiguas, otras a perfeccionarlas, pero con abolirlas no me exenté de observar aquellas leyes. Es más, las observé en el modo más perfecto, como no lo hacían los demás, pero debiendo unir en mí lo antiguo y lo nuevo, quise observarlas para dar cumplimiento a las leyes antiguas, poniéndoles el sello de la abolición, y dar principio a la ley nueva que vine a establecer sobre la tierra, ley de gracia y de amor, en la cual encerraba todos los sacrificios en mí, debiendo ser yo el verdadero y el único sacrificado. Por tanto, todos los demás sacrificios no eran más necesarios, porque siendo yo hombre y Dios, era más que suficiente para satisfacer por todos. Ahora, querida hija mía, queriendo hacer de ti una imagen más perfecta de mí y dar principio a una santidad tan noble y divina, ¿cuál es el fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra? Quiero concentrar en ti todos los estados de ánimo que han habido hasta ahora en el camino de la santidad, y a medida que los pasas y los sufres, haciéndolo en mi querer, yo les doy el cumplimiento, los corono y embelleciéndolos les pongo el sello. Todo debe terminar en mi voluntad, y donde las otras santidades terminan, la santidad de mi querer, siendo noble y divina, las tiene por escabel a todas y da a ellas su principio. Por eso déjame hacer, hazme repetir mi vida, y lo que hice en la redención con tanto amor, ahora con más amor, quiero repetirlo en ti, para dar principio a que mi voluntad, sus leyes sean conocidas, pero quiero tu querer unido y perdido en el mío». Volumen 23, 29. Enero 18, 1928. La Virgen está aislada en su gloria y espera el cortejo de las otras reinas para tener su séquito. Cómo las obras de Dios se dan la mano entre ellas.
las manifestaciones sobre la divina voluntad serán el evangelio de su reino. Debates sobre los escritos. Necesidad de los primeros sacerdotes del reino del Fiat. Estaba siguiendo los actos en el querer divino y decía entre mí, «Oh, cómo quisiera encerrarme en el acto primero de Dios para hacer todo con un solo acto, para poder dar a mi Creador todo el amor, toda la gloria, sus mismas beatitudes y alegrías infinitas, para poderlo amar y glorificar como se glorifica y ama Él mismo. ¿Qué cosa no le daría si estuviera en aquel acto primero del Fiat divino? Nada me faltaría para hacer feliz a mi Creador con su misma felicidad. Y viéndome impotente rogaba a mi mamá soberana que viniese en mi ayuda, y con sus mismas manos maternas me encerrase en aquel acto primero, donde ella había tenido su perenne morada, porque viviendo en el divino querer el primer acto de Dios era suyo, por eso podía darle lo que quería. Pero mientras esto pensaba, decía entre mí, ¿cuántos desatinos estoy diciendo? Pero mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, «Hija mía, la Reina del Cielo en su gloria y grandeza está como aislada, porque habiendo vivido ella sola en el primer acto de Dios, esto es en la plenitud y totalidad del querer divino, ella es reina aislada, no tiene el cortejo de otras reinas que la circunden y la igualen en la gloria y grandeza que posee. Ella se encuentra en las condiciones de una reina que, si bien circundada de doncellas, de pajes, de fieles amigos que le hacen honor y le hacen compañía, pero ninguna reina semejante a ella le hace el gran honor de circundarla y de hacerle compañía. ¿Qué sería más honor para una reina de la tierra? ¿Estar circundada de otras reinas semejantes a ella, o bien por personas inferiores de condición, de gloria, de grandeza y de belleza? Hay tal distancia de honor y de gloria entre quien está circundada por reinas y entre quien solo está circundada por otros, que no rige ninguna comparación. Ahora, la Mamá Celestial quiere, desea, espera el reino de la voluntad divina sobre la tierra, en el cual estarán las almas que viviendo en él formarán la vida en el primer acto de Dios, las cuales adquirirán la realeza y el derecho de reinas. Todos verán impreso en ellas un carácter imborrable, que son hijas del Rey Divino, y como hijas les toca el título y el derecho de reinas. Estas almas tendrán su morada en el palacio real divino, por eso adquirirán nobleza de modos, de obras, de pasos, de palabras, poseerán tal ciencia que ninguna las podrá igualar. Serán investidas de tal luz, que la luz misma anunciará a todos que es reina, que ha vivido en el palacio real de mi voluntad. Entonces, la reina soberana no estará más sola en su regio trono, tendrá a las otras reinas que la circundarán, su belleza se reflejará en ellas, su gloria y grandeza encontrarán en quien podrán verterse. Oh, cómo se sentirá honrada, glorificada, por eso suspira por quien quiera vivir en el fiat divino, para formarse las reinas en el acto primero de él, para poder tener en la patria celestial el séquito de las otras reinas que la circundarán y le darán los honores a ella debidos. Después de esto estaba pensando, ¿para qué servirán estos escritos sobre la divina voluntad? Y mi sumo y único bien Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, «Hija mía, todas mis obras se dan la mano, y esta es la señal de que son obras mías, que una no se opone a la otra, más bien están tan ligadas entre ellas que se sostienen mutuamente, tan es verdad, que debiendo formar a mi pueblo elegido del cual, y en el cual debía nacer el futuro Mesías, formé de aquel mismo pueblo el sacerdocio, el cual instruía al pueblo y lo preparaba al gran bien de la redención. Les di leyes, manifestaciones e inspiraciones, sobre las cuales venían formadas las sagradas escrituras llamadas Biblia, y todos estaban atentos al estudio de ella. Después, con mi venida a la tierra, yo no destruí las sagradas escrituras, más bien las apoyé, y mi evangelio anunciado nada se oponía a ellas. Más bien, se sostenían en modo admirable mutuamente, y con el formar la nueva iglesia naciente, formé el nuevo sacerdocio,
los cuales no se apartan ni de las Sagradas Escrituras, ni del Evangelio. Todos están atentos sobre de ellos para instruir a los pueblos. Y alguno que no quisiera tomar de esta fuente saludable, se puede decir que no me pertenece, porque ellas son la base de mi iglesia y la misma vida con la cual vienen formados los pueblos. Ahora, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del reino de la voluntad divina. Nada se opone ni a las Sagradas Escrituras ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Más bien, se puede llamar el sostén del uno y del otro. Y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo de cielo del reino de mi fiat divino, para decir como dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo, porque yo me sirvo para mis obras del sacerdocio, y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. He aquí, ¿a qué servirán las tantas cosas que te he manifestado, las tantas verdades sorprendentes, las promesas de los tantos bienes que debo dar a los hijos del fiat voluntas tua? Serán el Evangelio, la base, la fuente inagotable de la cual todos tomarán la vida celestial, la felicidad terrenal y la restauración de su creación. Oh, ¿cómo se sentirán felices quienes con ansia beban a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos, porque ellas contienen la virtud de llevar la vida del cielo y de desterrar cualquier infelicidad. Entonces, al oír esto, pensaba entre mí en la gran cuestión de los escritos sobre la divina voluntad que se encontraban en Mesina, llevados allá por el memorable padre Di Francia, y como yo y mis superiores los queremos absolutamente acá, y los superiores de Mesina, instruidos rigurosamente por el venerable padre antes de morir, se los quieren tener allá para la publicación cuando a Dios le parezca bien. Por eso no se hace otra cosa que enviar cartas de fuego de un lado y del otro, aquellos para retenerlos y nosotros para recuperarlos. Y yo me sentía toda pensativa, fastidiada, cansada, y decía entre mí, ¿cómo el buen Jesús ha podido permitir todo esto? ¿Quién sabe? Y a lo mejor también Él se disgusta. Y Él, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, tú estás preocupada, pero yo no estoy ni siquiera disgustado. Más bien, gozo al ver el interés que toman los sacerdotes por estos escritos que formarán el reino de mi voluntad. Esto significa que aprecian el gran bien de ellos, y cada uno quisiera tener consigo un tesoro tan grande para ser los primeros en comunicarlo a los demás. Y mientras dura la cuestión de quién debe vencer, uno se acerca al otro para aconsejarse sobre lo que se debe hacer, y yo gozo con que otros ministros míos conozcan que existe este tesoro tan grande, de hacer conocer el reino de mi querer divino, y yo me sirvo de esto para formar a los primeros sacerdotes de mi futuro reino de mi fiat. Hija mía, es una gran necesidad el formar los primeros sacerdotes. Ellos me servirán como me sirvieron los apóstoles para formar mi iglesia, y quien se ocupe de estos escritos para publicarlos, poniéndolos fuera para imprimirlos para hacerlos conocer, serán los nuevos evangelistas del reino de mi suprema voluntad. Y así como en mi evangelio se menciona el nombre de los 4 evangelistas que los escribieron, con sumo honor de ellos y gloria mía, así será de aquellos que se ocuparán en escribir los conocimientos sobre mi voluntad para publicarlos, como nuevos evangelistas. De ellos se hará más mención en el reino de mi voluntad, con sumo honor de ellos y de mi gran gloria, de verme regresar en mi regazo el orden de la criatura, la vida del cielo sobre la tierra, única finalidad de la creación. Por eso en estas circunstancias, yo ensancho el giro, y como pescador, yo pesco a aquellos que me deben servir para un reino tan santo. Por eso déjame hacer y no te preocupes. Volumen 30, 32. Mayo 30, 1932. La divina voluntad busca el acto de la criatura para formar su vida en ella. Diferencia entre los sacramentos y la divina voluntad. Como ella es vida, y aquellos son los efectos de ella.
Mi pequeña mente continúa navegando el mar inmenso del fiat divino. Me parece que en todas las cosas, y también sobre el ente supremo tiene el primer puesto de dominio y de mando, y dice: en vano me huyes. En todas las cosas puedo decir estoy aquí. Yo soy. Estoy aquí por ti, para darte vida. Soy el insuperable. Ninguno me puede superar ni en el amor, ni en la luz, ni en mi inmensidad, en la cual formo tantas vidas de mí mismo, por cuantas vidas quiero dar a las criaturas. Oh, potencia del querer divino, que en tu inmensidad buscas el acto de la criatura para formar tantas vidas de ti en cada uno de los actos de ellas. Y, oh, en cuántos de estos actos no te reciben y te rechazan, y tu vida queda sofocada en ti, en tu inmensidad, pero tú, sin jamás cansarte, con amor que todo vence, continúas tu búsqueda de los actos humanos para dar tu vida y bilocarla a cada instante. Pero mientras mi mente se perdía en el mar del fiat, mi celestial Maestro Jesús, visitando a su pequeña hija, me ha dicho: hija bendita de mi querer, cada acto de la criatura hecho en mi voluntad es un paso que da para acercarse a Dios, y Dios a su vez da un paso para acercarse a ella. Se puede decir que el Creador y la criatura están siempre en camino el uno hacia el otro, no se detienen jamás, y mi voluntad desciende en el acto de la criatura para formar su paso de vida divina, y ella sube en el fiat, en las regiones divinas, para hacerse conquistadora de luz, de amor, de santidad y conocimientos celestiales. Así que cada acto, palabra, respiro, latido en mi voluntad, son tantos pasos de vida divina que hace la criatura, y ella suspira estos actos para tener su campo de acción, para poder formar tantas vidas divinas en la criatura. Fue esta la finalidad de la creación: formar nuestra vida en la criatura, tener nuestro campo de acción divino en ella, y por eso amamos tanto que haga nuestra divina voluntad, para poner a salvo nuestra vida, no en nosotros, pues no tenemos necesidad de ninguno. Somos más que suficientes a nosotros mismos, sino en la criatura. Este era el gran portento que queríamos y queremos hacer en virtud de nuestra voluntad: formar nuestra vida en la vida de la criatura. Por eso, si esto no hacemos, la creación quedaría sin nuestra finalidad inicial, sería un obstáculo a nuestro amor, una amargura continua el observarla y ver una obra tan grande y de tanta magnificencia, y no realizada y fallida nuestra finalidad. Y si no estuviera en nosotros la certeza que nuestra voluntad debe reinar en la criatura para formar nuestra vida en ella, nuestro amor quemaría la creación toda y la reduciría a la nada. Y si tanto soporta y se tolera, es porque vemos más allá de los tiempos nuestra finalidad realizada. Ahora, en cuanto la criatura hace su voluntad, así retrocede y da un paso hacia atrás de su Creador, y Dios retrocede, y se forma una distancia infinita entre uno y otro. Ve entonces la necesidad de perseverar en modo continuo, de obrar en mi divina voluntad, para disminuir la gran distancia entre Dios y la criatura, producida por la voluntad humana, y no te creas que sea distancia personal. Yo estoy por todas partes, en todos, en el cielo y en la tierra. La distancia que forma el querer humano sin el mío es distancia de santidad, de belleza, de bondad, de potencia, de amor. Son distancias infinitas que solo mi querer obrante en la criatura puede reunir y unir juntos y volver inseparables el uno del otro. Esto sucedió en la redención. Cada manifestación que nosotros hacíamos sobre la venida del Verbo a la tierra era un paso que dábamos hacia el género humano, y conforme lo suspiraban y rogaban y manifestaban al pueblo nuestras manifestaciones, profecías y revelaciones, así daban tantos pasos hacia el ente supremo. Así aquellos estaban en camino hacia nosotros, y nosotros hacia ellos. Y conforme se acercaba el tiempo de deber descender del cielo a la tierra, así aumentábamos los profetas para poder hacer más revelaciones, para poder apresurar el camino de ambas partes. Tan es cierto
que en los primeros tiempos del mundo no hubo ningún profeta, y nuestras manifestaciones eran tan escasas que se puede decir que se daba un paso cada siglo. Esta tardanza de camino producía frialdad por parte de las criaturas, y casi se tenía por todos como un modo de decir, una cosa absurda mi venida a la tierra, no una realidad. Así como se piensa hoy sobre el reino de mi voluntad, un modo de decir, y casi como una cosa que no puede ser. Posteriormente vinieron después de Moisés los profetas, casi en los últimos tiempos, cerca de mi venida a la tierra, con los cuales, después de nuestras manifestaciones, se apresuró el camino de ambas partes. Y después vino la soberana del cielo, la cual no solo caminó, sino corrió para apresurar el encuentro con su Creador, para hacerlo descender y hacerlo cumplir la redención. Mira entonces cómo mis manifestaciones sobre la divina voluntad son pruebas ciertas de que ella camina para venir a reinar sobre la tierra, y que la criatura a la cual han sido hechas, con una constancia férrea camina y corre para recibir el primer encuentro, para darle su alma y hacerla reinar, y así darle el paso para hacerla reinar en medio a las criaturas. Por eso tus actos sean continuos, porque solo los actos continuos son los que apresuran el camino, superan todo obstáculo, y son los únicos vencedores que vencen a Dios y a la criatura. Después de esto continuaba la multitud de mis pensamientos sobre la divina voluntad, y habiendo recibido la Santa Comunión pensaba entre mí, ¿qué diferencia hay entre los sacramentos y la divina voluntad? Y mi soberano Jesús, rompiendo sus velos eucarísticos, se ha hecho ver, y dando un suspiro doloroso me ha dicho, hija mía bendita, la diferencia es grande entre el uno y la otra. Los sacramentos son los efectos de mi voluntad, en cambio ella es vida, y como vida, con su potencia creadora forma y da vida a los sacramentos. Los sacramentos no tienen virtud de dar vida a mi voluntad, porque ella es eterna, no tiene ni principio ni fin. En cambio, mi voluntad adorable ocupa siempre el primer puesto en todas las cosas, y poseyendo la virtud creadora en su naturaleza, crea las cosas y su misma vida donde quiere, cuando y como quiere. Se puede decir que la diferencia es como una imagen entre el sol y los efectos que produce el sol. Estos no dan vida al sol, sino que reciben la vida del sol y deben estar a su disposición, porque la vida de los efectos viene producida por el sol. Y además, los sacramentos se reciben a tiempo, lugar y circunstancia. El bautismo se da una sola vez y no más. El sacramento de la penitencia se da cuando se cae en el pecado. Mi misma vida sacramental se da una sola vez al día, y la pobre criatura en este intervalo de tiempo no siente sobre sí la fuerza, la ayuda de las aguas bautismales que la regeneran continuamente, ni las palabras sacramentales del sacerdote que la fortalecen de manera continua con decirle, yo te absuelvo de tus pecados, ni encuentra en sus debilidades y pruebas de la vida, ni siquiera a su Jesús sacramentado que pueda recibirlo en todas las horas del día. En cambio, mi divina voluntad, poseyendo el acto primero de vida y de poder dar vida, con su imperio tiene el acto continuo sobre la criatura, a cada instante se da como vida, vida de luz, de santidad, de amor, vida de fortaleza. En suma, para ella como vida no existen tiempos, circunstancias, lugares, horas, no hay restricciones ni leyes, especialmente porque debe dar vida, y la vida se forma con actos continuos, no a intervalos. Y por eso en el ímpetu de su amor, con su imperio continuo, se puede decir que es bautismo continuado, absolución jamás interrumpida y comunión a cada instante. Mucho más que esta nuestra voluntad fue dada al hombre en el principio de su creación, como vida perenne habitante en él. Esta era la sustancia, el fruto de la creación, nuestra voluntad que debía formar nuestra vida en la criatura. Con esta vida, nosotros dábamos todo, no había cosa de la que él pudiera tener necesidad, que no pudiera encontrar en nuestra voluntad. Se puede decir que habría tenido a su disposición todo lo que quisiera: ayuda, fuerza, santidad, luz,
todo venía puesto en su poder, y mi voluntad tomaba el empeño de darle todo lo que quería, con tal que le diera el dominio y la hiciera habitar en su alma. Por eso no era necesario instituir los sacramentos cuando fue creado el hombre, porque en mi voluntad poseía el principio y la vida de todos los bienes. Los sacramentos como medios de ayuda, de medicina, de perdón, no tenían ninguna razón de existir. Pero cuando el hombre rechazó nuestra voluntad, retirándose, el hombre quedó sin vida divina, por lo tanto sin la virtud alimentadora, sin el acto continuo de recibir nueva y creciente vida, y si no moría del todo, eran los efectos que, de acuerdo a sus disposiciones, circunstancias y tiempos, le daba mi divina voluntad. Ahora, viendo nuestra paterna bondad que el hombre iba siempre precipitándose más, para darle un sostén, una ayuda, le dio la ley como norma de su vida, porque en la creación no le dio ni leyes, ni ninguna otra cosa, sino mi voluntad divina, la cual, con dar vida continua, le daba en naturaleza nuestra ley divina, de modo que debía sentirla en sí mismo como vida propia, sin tener necesidad que nosotros le dijéramos ni mandáramos. Mucho más que donde reina mi voluntad no hay leyes, ni mandatos. Las leyes son para los siervos, para los rebeldes, no para los hijos. Entre nosotros y aquellos que viven en nuestro querer, todo se resuelve en amor. Pero con toda la ley el hombre no se rehizo, y como nuestro ideal de la creación había sido el hombre, y solo por él todo fue hecho, por eso quise venir a la tierra en medio a ellos, y para darles apoyos más válidos, medicinas más saludables, medios más seguros, ayudas más potentes, instituí los santos sacramentos, y estos obran a tiempos y circunstancias, y según las disposiciones de las criaturas, como efectos y obras de mi divina voluntad. Pero si con todo este gran bien el alma no hace entrar a la divina voluntad en ella como vida, tendrá siempre sus miserias, una vida mediocre, sentirá a lo vivo sus pasiones, la santidad, la misma salvación estarán siempre peligrando, porque solo mi voluntad, que se da como vida continua, forma el dulce encanto a las pasiones, a las miserias, y forma los actos opuestos de santidad, de fortaleza, de luz, de amor, en los males de las criaturas, de manera que el querer humano, sintiendo el dulce encanto, siente correr en sus males lo bello, lo bueno, lo santo del acto continuo de vida, que bajo su suave y dulce imperio le da mi voluntad y se deja hacer lo que ella quiere, porque un acto continuo que da vida perenne no puede jamás ser alcanzado por otros actos, ayudas y medios, por cuán fuertes y santos sean, para hacer el bien que puede hacer un acto continuo. Por eso no hay mal mayor que la criatura pueda hacerse, ni ofensa más grande que pueda hacer a nuestra paterna bondad, que el no hacer reinar a nuestra voluntad en ella. Si estuviera en su poder, nos induciría a destruir toda la creación, porque la criatura fue hecha porque debía ser nuestra habitación, y no solo ella, sino todas las cosas creadas, cielos, sol, tierra, todo, siendo obras salidas de nuestra Alteza Suprema, teníamos el derecho de habitarlas, y con habitarlas las conservamos con decoro, bellas y siempre nuevas, como en el acto en que las sacamos a la luz. Ahora, la criatura, con no hacer nuestra voluntad, se pone fuera de nuestra habitación, y nos sucede a nosotros como sucedería a un rico señor, que queriéndose fabricar un grande y bello palacio, cuando lo ha terminado va a habitarlo, y se cierran las puertas en su cara, se le lanzan las piedras encima, de manera que es obligado a no poner un pie dentro, y a no poder habitar las habitaciones formadas por él. ¿No merecería que fuera destruida por aquel que la ha formado? Pero no lo hace, porque ama su obra, sino espera y espera, quién sabe, y a lo mejor pueda vencer con amor, y por sí misma le abra las puertas para hacerlo entrar dándole la libertad de hacerlo habitar.
En tales condiciones nos pone la criatura al no hacer reinar nuestra voluntad en su alma, nos cierra la puerta en la cara y nos lanza las piedras de sus culpas contra nosotros. Y nosotros con paciencia invencible y divina esperamos. Y no queriendo en sí nuestra voluntad como vida, con paterna bondad le damos los efectos de ella, como son las leyes, los sacramentos, el Evangelio, las ayudas de mis ejemplos y plegarias. Pero todo este gran bien no puede igualar el gran bien que puede hacer mi voluntad como vida perenne de la criatura, porque ella es todo junto: leyes, sacramentos, Evangelio, vida. Ella significa todo, poder dar todo, poseer todo. Y esto basta para poder comprender la gran diferencia que hay entre mi voluntad como vida continua en la criatura y entre sus efectos que puede producir no en modo perenne, sino a circunstancia, a tiempo, en los mismos sacramentos. Y si bien los efectos pueden hacer gran bien, pero jamás pueden llegar a producir todos los bienes que puede producir la vida de mi divina voluntad reinante y dominante en la criatura. Por eso sé atenta, hija mía, y dale la santa libertad de hacer lo que quiere en tu alma. Que la palabra del Evangelio borre nuestros pecados. Sean alabados Jesús y María. El título que le he dado esta tarde a mi copia y pega es este: El bautismo del Señor. Nace el reino escatológico de la divina voluntad. Queridísimos hermanos y hermanas, hoy contemplamos el bautismo de Jesús en el Jordán, el momento en que, como han escuchado, el cielo se abre sobre la tierra. El cielo se abre sobre la tierra y la divina voluntad irrumpe en la historia. Se abre el cielo sobre la tierra y finalmente la divina voluntad irrumpe en la historia, inaugurando visiblemente su reino. El Evangelio nos dice: apenas bautizado, Jesús salió del agua, y he aquí que se abrieron los cielos, y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Este evento, queridos, no es solo una manifestación trinitaria, que ya es mucho, ni solo el inicio de la vida pública de Jesús, sino que es un acto escatológico. Ustedes entienden esta palabra: escatón, los últimos tiempos, la plenitud de los tiempos. Es un acto escatológico. Es el punto en que el tiempo antiguo comienza a ceder el paso al tiempo nuevo, lo que San Ireneo llama la nueva creación. Nueva creación significa, según San Ireneo, que la escatología, los últimos tiempos, coincide con la protología, los primeros tiempos. Para entender los últimos tiempos, hay que leer la Biblia y entender en los 2 primeros capítulos cuáles eran los tiempos verdaderos que Dios quería que la humanidad viviera siempre. Así, la escatología nos devuelve a la protología, a la nueva creación, que es un retorno a la primera creación. Miren, se los he dicho muchas veces, este concepto es claro. Si Dios no hizo algo perfecto al principio, yo en ese Dios no creo. Si un Dios se equivoca, ¿qué Dios es? Se equivoca el fraile o se equivoca Pío, pero Dios no se equivoca. Dios hizo todo perfecto. El problema vino del hombre. He aquí el bautismo. El problema vino del hombre. Por tanto, una nueva creación es el retorno de la humanidad a la plenitud originaria, cuando Dios vivía en el hombre y el hombre vivía en Dios. Ustedes saben que Jesús, en estos escritos, hace una distinción finísima pero de una grandeza infinita que solo Dios puede hacer. Ustedes saben que con la Santísima Trinidad, con el bautismo, somos inhabitados por la Santísima Trinidad, es decir, la Trinidad habita en nosotros. Santa Isabel de la Trinidad, en su primera confesión para la primera comunión, su padre espiritual le dijo: «Pero sabes que ahora recibes a Jesús porque estás inhabitada por la Santísima Trinidad». Ella quedó fulminada por esta luz, entró muy joven al Carmelo y murió también muy joven. De vez en cuando, las monjas la veían por la ventana abrazándose a sí misma y pensaban que estaba mal. Le decían: «Isabel,
¿por qué haces eso? Y ella, no, es que estoy abrazando a mis tres. Entonces, somos inhabitados por la Santísima Trinidad, somos templo de Dios. Pero escuchen lo que dice Jesús. Hay un salto todavía más grande. Ustedes son templo de Dios. Si yo soy templo de Dios, tengo a Dios dentro de mí. Es verdad. Pero si viene algo negativo, ¿me puede golpear? Sí, porque mi apariencia externa sigue siendo la mía, no la de Dios. Pero si Dios es el templo del alma, es decir, si Dios me contiene y yo estoy dentro de Dios, ¿me puede tocar algo ya? Queridos, es esto. Vivía en el hombre, y el hombre vivía en Dios en la perfecta unidad de la divina voluntad. En el bautismo de Jesús, el Hijo Eterno entra en las aguas no para ser purificado, sino para purificar las aguas. Él es quien purifica las aguas, es Dios, entra para sanar en sí toda la historia, toda la ley, todos los sacrificios y llevarlos a su cumplimiento. La historia no puede quedarse así, queridos. Debe llegar a su cumplimiento. Se debe realizar aquel proyecto originario. Es inútil que quieran hacer todo lo que están haciendo en el mundo. Todo está escrito y todo servirá para esto, para este cumplimiento. Cualquier cosa servirá para este cumplimiento. Es lo que Jesús mismo revela a Luisa en el libro del cielo y a través de Luisa a su iglesia, el 8 de noviembre de 1923. Debes saber, dice Jesús en los escritos, que cuando vine a la tierra, vine a abolir las leyes antiguas, otras a perfeccionarlas. Pero al abolirlas, no dejé de observar aquellas leyes, al contrario, las observé del modo más perfecto. Pero debiendo unir en mí lo antiguo y lo nuevo, quise observarlas para dar cumplimiento a las leyes antiguas. Jesús dirá, no he venido a destruir ni a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Para dar cumplimiento a las leyes antiguas y dar principio a la ley nueva que vine a establecer en la tierra. La ley del origen, la ley de la divina voluntad. Escuchen cómo lo explica Jesús de claro, siempre en estos escritos, el 18 de enero de 1928. Así tienen también un discernimiento para entender cuando algo viene segurísimamente de Dios. No pueden tener dudas, no deben tener dudas. Ustedes, hijos de la Iglesia, deben tener ideas clarísimas. Se entiende de inmediato si una cosa viene de Dios o no. No se necesitan quién sabe qué estudios. Se necesita el Espíritu Santo y la simplicidad de los niños. El Espíritu Santo y la simplicidad de los niños. No se necesita más. Escuchen, hija mía, todas mis obras se dan la mano. Aquí está. Se dan la mano, y esta es la señal de que son obras mías, que una no se opone a la otra. No vine a destruir o a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Las abolió porque las llevó a su pleno cumplimiento. Una no se opone a otra, al contrario, están tan ligadas entre sí que se sostienen mutuamente. Tanto es así que, debiendo formar mi pueblo elegido del cual y en el cual debía nacer el futuro Mesías, formé de aquel mismo pueblo el sacerdocio. Está hablando del sacerdote del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Aarón, el Levítico. Formé el sacerdocio, el cual instruía al pueblo y lo preparaba para el gran bien de la redención. ¿Qué hacían los levitas, los sacerdotes del Antiguo Testamento? Le decían al pueblo cuando cometían errores o pecados graves, y cuando terminaban en problemas o en deportación, les decían, pero ahora no se desesperen, porque Dios tiene la solución. Vendrá aquel que los sacará de todo esto. Vuelvan, conviértanse, arrepiéntanse, que viene el Mesías y los sacará. No es que uno se haga sacerdote para ser filósofo o para decir sus propias ideas. Ese que se vaya a ser filósofo. El sacerdote es el que proclama la palabra. Yo diría que todos deberían hacer copia y pega
es decir, proclamar la palabra, no tus ideas. Una coherencia verdadera a la palabra. Entonces, preparaba al pueblo para el gran bien de la redención. Les di las leyes. ¿A quién le dio las leyes? A Moisés, los 10 mandamientos. Y todas las manifestaciones e inspiraciones sobre las cuales fueron formadas las sagradas escrituras, llamadas Biblia. Aquí, Jesús se refiere solo al Antiguo Testamento, el Primer Testamento, llamadas Biblia, y todos estaban atentos al estudio de ella. Sí, queridos, los judíos estudiaban la Biblia, y también nosotros. Se los he dicho muchas veces. Mañana por la mañana, si quieres saber qué pasa en el mundo, abre la Biblia, no los periódicos. Abre la Biblia, que en la Biblia está todo. Es el libro por excelencia. Por lo cual, con mi venida a la tierra, dice Jesús, cuando yo me encarné, no destruí las sagradas escrituras, es decir, el Primer Testamento. Al contrario, las apoyé, y mi evangelio anunciado, nada se oponía a ellas. De hecho, ¿qué leemos los domingos? Excepto este domingo, ¿qué leemos? La primera lectura del Antiguo Testamento, el Salmo del Antiguo Testamento, y luego está el Evangelio. Vino a mostrar la plenitud. El Antiguo Testamento es una preparación para Jesús. El Nuevo Testamento es un comentario a Jesús. Donde Dios ha hablado definitivamente es en el Evangelio, en Jesús. Es Jesús. Nosotros no seguimos un libro, seguimos a una persona, Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por tanto, no las destruí, al contrario, las apoyé. Y mi Evangelio anunciado, nada se oponía a ellas, más bien, se sostenían de modo admirable mutuamente. Y al formar la nueva iglesia, es decir, nuestra iglesia, esta iglesia que nace ahora, al formar el nuevo sacerdocio, mi sacerdocio, tu sacerdocio, yo soy sacerdote ministerial, tú eres sacerdote bautismal, pero antes de ser sacerdote ministerial, soy sacerdote bautismal como tú. Al formar la nueva iglesia naciente, formé el nuevo sacerdocio, los cuales no se apartan ni del Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, ni del Evangelio. Todos están atentos sobre ellos para instruir a los pueblos. De hecho, desde hace 2000 años, ¿qué se hace? Se instruye a los pueblos con esto. Y aquel que no quisiera beber de esta fuente saludable, se puede decir que no me pertenece. No me pertenece quien no se funda en estas fuentes. No me pertenece porque son ellas las bases de mi iglesia y la vida misma con la cual se forman los pueblos. Ahora, lo que yo manifiesto sobre mi divina voluntad y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del Reino de la Divina Voluntad. Así lo llama Jesús al libro de cielo, su verdadero nombre, el Evangelio del Reino de la Divina Voluntad. En este Evangelio del Reino de la Divina Voluntad, nada se opone ni a las Sagradas Escrituras ni al Evangelio. Al contrario, se puede llamar el sostén de uno y de otro. Y por eso, permito y llamo a los sacerdotes para que vengan, que lean el Evangelio del reino de mi fiat divino, para poder decirles, como dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo. He aquí lo que hay que predicar ahora, queridos. Yo he dicho en mi ministerio, yo no he inventado nada, de verdad. Solo he copiado y pegado. Todo está escrito. Prediquen esto por todo el mundo. También ustedes son sacerdotes bautismales. No tienen que pedir permiso a nadie. Tienen el derecho fundado en el bautismo. Predíquenlo por todo el mundo. Porque yo me sirvo de mis obras del sacerdocio, y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, y el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. ¿Quieres ser un sacerdote del reino de la divina voluntad? Está escrito claro aquí, queridos. He aquí para qué servirán las tantas cosas que te he manifestado,
estos escritos de los que nos nutrimos día y noche. He aquí las tantas verdades sorprendentes, las promesas de tantos bienes que debo hacer a los hijos del fiat voluntas tua. Serán el Evangelio, la fuente, la base inagotable de la cual beberán la vida celestial, la felicidad terrestre y el restablecimiento de su creación. Pero no se desmayen al escuchar esto. Escuchen lo que ha dicho aquí. Dijo que de estos escritos se obtiene la vida celestial, la felicidad terrestre y el restablecimiento de su creación, es decir, de cómo fueron creados. De hecho, estos textos, ¿cómo los llama también Jesús? El llamado a la criatura al orden, a su puesto y a la finalidad para la cual fue creada por Dios, al reino de los cielos en la tierra. Oh, ¿cómo se sentirán felices quienes con ansia vengan a beber a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos, porque ellas contienen la virtud de traer la vida del cielo y de desterrar cualquier infelicidad. Queridos, este es un anuncio que debemos llevar a la humanidad, pero piensen, si van a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 14, después de que Mateo ha enumerado una serie de eventos desastrosos, dice una expresión que es potentísima. Mientras tanto, es decir, mientras suceden estas cosas, mientras sucede aquello en Venezuela, aquello en Ucrania, aquello en Palestina, mientras hay nubes frágiles, mientras todo esto ocurre, mientras tanto será anunciado el Evangelio del reino. Yo esto estoy haciendo. Mientras sucede todo eso, yo continúo anunciando el Evangelio del reino. Nadie me ha detenido. Continúo anunciando el Evangelio del reino. Realizo esta profecía. Mientras tanto será anunciado el Evangelio del reino, y esto será el signo por excelencia. Vayan a leer bien el Evangelio de Mateo. Precisamente, el hecho de proclamar esta buena nueva del reino en el mundo entero. Cuando esto alcance la cumbre, dice, entonces será el cumplimiento. Está escrito, fin, pero está mal traducido. Es el cumplimiento. Entonces, todo se cumplirá. No se cumplirá porque se hagan desastres. Dios los permite, claro, pero no por eso, sino que la clave que resuelve todo es esta: el Evangelio del reino. Solo entonces será el cumplimiento de todo, porque será desterrada, como ha dicho aquí, toda infelicidad. Por lo tanto, el bautismo de Jesús es precisamente esto: la unión de lo antiguo y lo nuevo, el cumplimiento de todo, el sello de la ley y el inicio de algo que va más allá de la ley misma. Adán no tenía ninguna ley antes del pecado. Era ley para sí mismo, porque era Dios dentro de él. ¿Qué ley debía tener? Como dice la carta a los Hebreos 10, 9. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. He aquí porque has sido enviado aquí, para hacer su voluntad. He aquí que vengo para hacer, no más sacrificios, no más ritos externos, sino una vida enteramente vivida en la voluntad del Padre. Este es el sacerdocio de Adán. Cada acto era una misa. Cada acto, lo han oído, era una misa. Este era el sacerdocio de Adán. Cada acto era un himno. La misa, ¿qué es? Eucaristía, acción de gracias a Dios. Y Adán, en cada acto, hacía esto: alababa, adoraba, bendecía, daba gracias a Dios. Y este es el sacerdocio en la divina voluntad. Cada acto, una vida enteramente vivida en la voluntad divina. Jesús se convierte en el verdadero y único sacrificio. Él es el camino, la verdad y la vida. Se los repito cada día. Yo no creo en Dios, así en abstracto. Yo creo en el Dios de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Es el verdadero sacrificio, el cordero que contiene en sí,
todos los sacrificios y los supera porque es hombre y Dios, suficiente para todos. Por eso Jesús puede decir que el vino nuevo no se pone en odres viejos. El bautismo en el Jordán es el odre nuevo, es el inicio de la ley de la gracia, del amor y de la divina voluntad, que no destruye la redención, al contrario, la lleva a su pleno cumplimiento. Saben que Jesús lo repite 1000 veces, es la corona, se convierte en la corona de una y de otra, de la creación y de la redención. Lleva todo a su pleno cumplimiento. En este bautismo vemos 3 grandes signos escatológicos. El agua. Jesús entra en las aguas como un nuevo Adán. Y así, como nosotros fuimos sumergidos en nuestro bautismo, fuimos insertados en este movimiento divino. Les he comentado lo que dice el sacerdote. Recibe la vida divina que se te da como don. Por tanto, nuestro bautismo no es solo para el perdón de los pecados, es la vocación a vivir en el fiat divino. Este es nuestro bautismo, vivir en el fiat divino. Dios bajó al Jordán, se hizo hombre para que el hombre vuelva a ser Dios. Cada acto vivido en la divina voluntad prepara la tierra nueva, anticipa el mundo reconciliado, acelera el reino, lo apresura vertiginosamente. El Espíritu. Es el Espíritu de la creación que retorna. El Espíritu que aleteaba sobre las aguas al principio del mundo es el mismo Espíritu que habita en nosotros y que quiere transformar cada acción nuestra en acto eterno. La voz del Padre, como anuncia el Apocalipsis. Y vi cielos nuevos y tierra nueva, y Dios habitará con los hombres. Apocalipsis 21, 3. Habitará con los hombres. Esta no es solo una promesa futura, es una realidad que comienza ahora en aquellos que viven la voluntad de Dios en la fe. Nosotros ya vivimos esto como hijos de la divina voluntad. Por eso escuchamos la voz del Padre que nos dice. ¿Qué nos dice la voz del Padre? Este es mi Hijo, el predilecto, el amado. Este es un Hijo mío. Este es el Hijo que vive. Es cierto que es Hijo mío. Vivo yo en Él. En Jesús, esta palabra se convierte también para nosotros, unidos a Él, en un llamado a participar en la primera resurrección, la de los justos que viven ya ahora la vida del cielo en la tierra por la fe, pero pronto de manera manifiesta. San Ireneo dice que la gloria de Dios es el hombre viviente, y el hombre viviente es aquel que vive en la voluntad de Dios. Este es el hombre viviente, si no, es un zombi. El hombre viviente es aquel que vive en la voluntad de Dios, porque así fue creado. Y aquí Jesús revela algo todavía más grande. Siempre en este pasaje que les cité antes, se lo dice a Luisa, pero también a mí y a ti. Queriendo hacer de ti una imagen más perfecta de mí y dar principio a una santidad tan noble y divina como es el fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra, quiero centrar en ti todos los estados de ánimo que han estado hasta ahora en el camino de la santidad. Es decir, llevar a la plenitud la santidad de la redención. Y luego será el cumplimiento. Todo debe terminar en mi voluntad. Y donde las otras santidades terminan, la santidad de mi querer da su principio. Queridos, no leer los signos de estos tiempos para mí es muy extraño. Estamos en este tiempo, queridos, donde todas las otras santidades terminan y la santidad de mi querer da su principio. He aquí el reino escatológico de la divina voluntad, no una santidad más. Esta no es la santidad de los santos, como la entendíamos. Se los he dicho muchas veces. Yo, antes de conocer este don, siempre he amado la santidad. Yo dejé todo por esto, quiero esto para mí. Todo lo demás me da asco, es basura para mí. Dejé todo por la santidad. Y cuando elegí hacer este camino de santidad,
Uno de los santos que más me fascinaba era San Francisco, y por eso elegí la rama franciscana. Pero esta santidad no es esa. No es seguir la santidad de San Francisco, de San Benito o de Santa Teresa, o de quien quieran. Esta es la santidad del origen. Era la única santidad que Dios quería. El otro plan fue el que entró, el plan B, el plan de recuperación después del pecado. Pero el plan A, el plan original para todos, era la santidad de Dios participada a su criatura. Pero digo, es difícil entender estas cosas. Es la santidad de Dios participada a sus criaturas. Esto debe retornar. ¿Pero por qué debe retornar? Por la gloria de Dios, porque Él así lo quiso y así debe ser. Entonces esto significa lo que estamos diciendo. Esta santidad no es una santidad más, sino la santidad de las santidades, la que corona todas las demás y las lleva a su cumplimiento. Los santos están saltando de alegría, aunque no los vean por aquí. Están saltando de alegría de que se esté hablando de esto, porque con esto se realiza también toda la plenitud de la santidad de ellos. Se los he dicho muchas veces, somos como enanos puestos sobre los hombros de gigantes. Ellos están felicísimos de que Dios nos ponga sobre sus hombros para llevarlos a todos a la plenitud. Este es el bautismo, queridos. Esta es la fiesta del bautismo que debemos celebrar. ¿Abrieron el espumante hoy para celebrar? Esta es la fiesta del bautismo que hay que hacer. Esta es nuestra alegría, llevar a todos a su cumplimiento. Es la santidad de los resucitados, de aquellos que anticipan la vida futura ya en el tiempo. De hecho, han visto cómo oran los hijos de la divina voluntad. Ya no tienen tiempo, ya no hay espacio, entran en el pasado, van al futuro, porque esto es lo que Dios quiere. Y todo este equipo se nos ha donado con el bautismo. Esta es la vida bautismal vivida. Esta es la vida, hermanos y hermanas. El bautismo de Jesús es la puerta del reino, y nuestro bautismo es nuestra llamada profética. No somos solo testigos, no, sino colaboradores del reino. No solo testigos, colaboradores del reino, llamados a unir nuestra voluntad a la suya, a perderla en la suya, a fundirla continuamente en la suya, para apresurar el triunfo de la divina voluntad sobre la tierra. Y concluyo leyéndoles este pasaje, que les hará entender todo. No me detengo a comentar porque ya he comentado mucho, pero para que entren en la claridad total. Es un pasaje del 30 de mayo de 1932. Tomé solo un fragmento. Es un pasaje larguísimo y bellísimo. Lo pueden volver a escuchar, ver o leer después. Después de esto, después de haber hecho un largo recorrido, Luisa dice: después de esto, continuaba la multitud de mis pensamientos sobre la divina voluntad, y habiendo recibido la Sagrada Comunión, pensaba entre mí: ¿pero qué diferencia hay entre los sacramentos y la divina voluntad, incluyendo el bautismo, la Eucaristía? Y mi soberano Jesús, rompiendo sus velos eucarísticos, se hizo ver, y, dando un suspiro doloroso, me dijo: hija mía bendita, la diferencia es grande entre uno y otro. Los sacramentos son los efectos de mi voluntad. Te doy de inmediato un ejemplo. El sol te alcanza con sus rayos, tú te calientas, la fruta madura. Pero, ¿tú te conviertes en sol? ¿La fruta se convierte en sol? No, solo tiene los efectos del sol. Así, por ejemplo, los 6 sacramentos dan solo la gracia, el efecto del sol que te llega. En cambio, la Eucaristía, ¿qué te da? Te da al autor de la gracia, te da el sol mismo, te lo da a Él. Tú te lo comes. Te comes a Dios porque debes convertirte en Dios. ¿Y Dios se puede alimentar de otra comida que no sea Dios? No. Entonces, ¿por qué Dios te da la Eucaristía? Porque debe alimentarse a sí mismo dentro de ti. De hecho, la Eucaristía para los hijos de la divina voluntad será la Eucaristía de los glorificados. Ya no comida para enfermos. Será un abrazo de amor que ni podemos imaginar cuando la divina voluntad de fuera
se encuentre con la divina voluntad que tienes dentro. Oh, qué felicidad sin fin será. Ni siquiera alcanzamos a imaginar estas cosas. Pero no me debo detener a comentar o no termino más. Los sacramentos son los efectos de mi voluntad. En cambio, ella es vida. Y como vida, con su potencia, genera, forma y da vida a los sacramentos. Los sacramentos no tienen la virtud de dar vida a mi voluntad, porque ella es eterna, no tiene principio ni fin. En cambio, mi voluntad adorable ocupa siempre el primer lugar en todas las cosas y, poseyendo la virtud creadora en su naturaleza, crea las cosas y su misma vida donde quiere, cuando quiere y como quiere. Se puede decir que la diferencia es como la imagen entre el sol y los efectos que produce el sol. Estos no dan vida al sol, sino que reciben la vida del sol y deben estar a su disposición, porque la vida de los efectos es producida por el sol. Además, los sacramentos se reciben a tiempo, lugar y circunstancia. El bautismo se da una sola vez y no más. El sacramento de la penitencia se recibe cuando se cae en el pecado. Mi misma vida sacramental, la Eucaristía, se da una vez al día, ahora la Iglesia incluso dos, por una vía excepcional, un milagro inaudito. Y la pobre criatura, en esta distancia de tiempo, no siente sobre sí la fuerza, el auxilio de las aguas bautismales que la regeneran continuamente, ni las palabras sacramentales del sacerdote que la fortalecen de modo continuo al decirle, yo te absuelvo de tus pecados, ni encuentra en sus debilidades y riesgos de la vida a su Jesús sacramentado que pueda tomar en todas las horas del día. En cambio, mi divina voluntad, poseyendo el acto primario de vida y pudiendo dar vida con su imperio, mantiene el acto continuo sobre la criatura en cada instante. Se da como vida, vida de luz, de santidad, de amor, vida de fortaleza. En fin, ella como vida no conoce tiempos, circunstancias, lugares ni horas. No hay restricciones, ni leyes, especialmente porque debe dar vida, y la vida se forma con actos continuos. Nosotros vivimos a intervalos. Tú no es que puedas respirar un poco sí y un poco no, porque mueres. No es que puedas no alimentarte por un largo tiempo, porque mueres. La vida necesita comida continua, alimento continuo, vida continua. He aquí que es la vida que tenía Adán antes del pecado. He aquí que es la vida que ha vivido siempre nuestra mamá. Esta es la vida que ha vivido nuestra mamá. Tenía todo, pero no puedo leerles más, queridos, porque si no es demasiado tiempo. Termino con esto. Dice Jesús. Cuando el hombre no vive en esto, dice, en tal condición se pone la criatura que, al no dejar hacer y reinar mi voluntad en su alma, nos cierra la puerta en la cara y nos lanza las piedras de sus culpas. Y nosotros, con paciencia invencible y divina, esperamos. Y al no querer en sí nuestra voluntad como vida, le damos los efectos de ella. He aquí, al no podernos dar la vida, ahora estamos viviendo de los efectos, solo de los efectos. Es fácil de entender, queridos. En cambio, el bautismo que hoy celebramos debe retornar a lo que es la vida del origen, ser vida. Efectos de la divina voluntad son las leyes o mandamientos, los sacramentos, el Evangelio, los auxilios de mis ejemplos y oraciones. Pero todo este gran bien, escuchen, no puede igualar al gran bien que puede hacer mi voluntad como vida perenne en la criatura, porque ella es todo junto. Es decir, la divina voluntad es ley, sacramentos, evangelio, vida. Ella significa todo, poder dar todo, poseer todo. Y esto basta para poder comprender la gran diferencia que hay entre mi voluntad como vida continua en la criatura y entre sus efectos, que puede producir no de modo perenne,
sino por circunstancia y tiempo en los mismos sacramentos. Y aunque los efectos puedan hacer un gran bien, nunca pueden llegar a producir todos los bienes que puede producir la vida de mi divina voluntad, reinante y dominante en la criatura. Por eso, dice Jesús, por eso, atenta, hija mía. También en el modo de presentar estas maravillas, o se presentan en la verdad, o no hay que presentar esto. Estas son palabras de Jesús. No es que las puedas cambiar según lo que tú pienses, o porque no quieras decirlo hasta este punto. Está escrito, claro. Por eso, atenta, hija mía. Y dale la santa libertad a la divina voluntad de hacer lo que quiere en tu alma. Y concluyo, en este misterio resplandece María. Esta es la Virgen, queridos. Esto que han escuchado, esta es ella. Siempre se ha visto resplandeciente a María, reina del reino que viene, emperatriz celestial. Por eso está ella aquí, porque solo ella puede enseñar esta vida en sus recovecos, porque ella la conoce en sus profundidades más íntimas, Madre de la Divina Voluntad. En ella este reino ya está pleno, completo y totalmente realizado, y no ve la hora de tener a sus hijos en su casa, a salvo, donde no podrán ser ya tocados. Queridos, con ella podemos decir, ya no soy yo quien vive, sino que Jesús y la mamá viven en mí. Sí, queridos, lo podemos decir plenamente en esta vida, porque lo hemos querido, deseado, ansiado. Que finalmente cese nuestra voluntad y viva esta voluntad. Ya no vivo yo, sino Jesús y la mamá viven en mí, preparando la tierra nueva y la gloria que el Apocalipsis anuncia y San Ireneo profetizó. Hoy, mientras el cielo se abre sobre el Jordán, comprendamos el llamado último. Vivir en la divina voluntad es participar en la primera resurrección, es anticipar el cielo en la tierra, es cumplir la creación. Unámonos al fiat del Hijo, dejémonos guiar por el Espíritu y juntos apresuremos el reino que Dios prometió desde el principio. Fiat. Sean alabados Jesús y María.